Muy buenas tardes, señoras y señores. La Asociación Torres de Cáceres no tiene como finalidad solamente defender y difundir nuestra ciudad antigua, que es nuestro tesoro, sino que también se ocupa de la ciudad moderna, denunciando sus problemas y proponiendo mejoras. Y todo lo que a la sociedad cacereña le importa, bien sea de sus tradiciones o de los proyectos para el futuro, sin olvidar la gastronomía y el turismo. Pues bien, una de las instituciones que más peso han tenido en la sociedad cacereña es la del Club Deportivo Cacereño, que ahora cumple 100 años, puesto que la primera directiva se formó en junio de 1919. Ha llevado el nombre de Cáceres por todo el territorio español y por ello, junto a buenas acogidas, ha tenido que soportar a veces los insultos de bárbaros que se dicen aficionados a este deporte. Recuerdo que cuando vivía en Valencia se me ocurrió ir a una eliminatoria de Copa con el Alcira y los llamaban mordefán, muertos de hambre. Ese era el insulto. La verdad es que por eso y por todo lo que han conseguido en el aspecto deportivo, le hacemos este pequeño homenaje. Nosotros no tenemos grandes posibilidades, pero sí la capacidad de difusión y de hacer algo. Hemos invitado a los actuales directivos, pero no han respondido a nuestra invitación. Por ello van a intervenir en el acto otras personas que van a destacar hechos importantes o anécdotas de estos años transcurridos. Como lo interesante es que tengan tiempo para expresarse sin hacer este acto muy largo, le hemos fijado entre 10 y 15 minutos a cada uno, pues yo voy a dar solamente unas pinceladas sobre su currículo, que es amplio y muy interesante en todo. Pero además es que son personas muy conocidas en la ciudad, no hace falta hablar mucho de ellos. Intervendrá en primer lugar José Luis Franco Valle, Franquete, que es humorista y funcionario jubilado. Colabora en la COPE, gracias a Dios. Es hijo predilecto de la ciudad porque está presente en todos los actos benéficos y homenajes. Él a veces cuenta un chiste, dice que estaba Jesucristo en la última cena, empieza a contar los apóstoles y no le salían las cuentas. Cuenta otra vez, 13. Empieza a fijarse en las caras y dice, coño, Franquete, ¿qué haces esto aquí? Bueno, pues nada, le voy a dar primero la palabra. A continuación hablará Paco Mangut, que ha acompañado al club en sus desplazamientos, ha sido cronista de muchísimos partidos. Todo ello lo ha reflejado en un magnífico libro de 600 páginas que cuenta la historia del cacereño desde sus orígenes. Tiene un extenso currículo como guía oficial de turismo, profesor de francés, miembro de la plantilla de Radio Popular y COPE desde 1970 y también acompañó al Cáceres de baloncesto. Seguidamente Luis Arroyo Sáez hablará como aficionado y directivo, seguidor del cacereño durante muchos años. Siempre ha estado en esos momentos de crisis que de vez en cuando se presentaban ahí el equipo Salvador con Luis Arroyo entre ellos. Es licenciado en Derecho, máster en Drogadicción y SIDA, fue administrador y director de prisiones, cofundador de la Cofradía del Cristo de los Estudiantes, como nuestro presidente, y es director de la Escuela Cofrade. Concluirá Alfonso Canal Macías, al que conozco desde la friolera de 1955, porque fuimos compañeros de curso en el Instituto Albrocense. Estudió después Ingeniería Industrial y en ese puesto de ingeniero estuvo en la Diputación Provincial hasta 2015 como jefe del servicio y director del área técnica. Ha sido profesor de la Escuela Politécnica de 1975 a 2015 y propietario del Estudio de Ingeniería Industrial en Cáceres. Hablará como presidente del club que fue. Y ya solo dos cosas que me ha encargado el presidente. Primero, dar las gracias a Rafa y a la cadena de televisión Sentir Cáceres. Este acto va a ser grabado y podéis verlo en internet, simplemente ponéis en Google Sentir Cáceres y ya de paso veis algunos otros amigos de Franquete a los que nos ha hecho una entrevista que dura una hora. Hay que tomarse un bocadillo, pero bueno, la verdad es que son muy curiosas porque
se cuentan cosas que unas las sabemos, pero otras las ignoramos de este Cáceres nuestro. Y luego desear a todos unas felices vacaciones de verano, porque ya las próximas actividades serán en octubre. Bueno, pues tiene la palabra para deleitarnos con su finísimo humor, Franquete. Hasta arriba. Vale. Gracias, Antonio, que tiene el apellido que te merece, Bueno. Antonio Bueno. Y gracias, Sentir Cáceres, que ya lo ha dicho Antonio, porque lo llamé y aquí están. La gente que no ha podido venir van a tener la oportunidad de verlo por YouTube, Sentir Cáceres, y van a ver y escuchar pues, la conferencia de hoy, ¿no? Decía el poeta que cuanto más tiempo pasa, mejor saben los recuerdos. Y es que el espejo retrovisor no lo hemos quitado. Miramos hacia atrás y recordamos tantas y tantas cosas. De tanta gente que se fueron, gente muy ligada al mundo del fútbol local, el cacereño de nuestros amores, que estarán en las alturas, estarán en ese cielo azul. Si os parece bien, le damos un aplauso para todos ellos. Jugadores, entrenadores, gente ligada al cacereño, ¿no? Y es verdad que cuántas cosas, que hablamos ahora de crisis la de antes, porque ahora mi hijo, que es un aficionado del cacereño, va a todos los sitios, ve los partidos aquí y cuando juega fuera también va. Tiene 25 años y yo es que me casé muy tarde, me casé a las 9 de la noche, que no había otra hora, y entonces un aficionado del cacereño. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros para poder ir a ver al cacereño nos la teníamos que montar, ser creativos. Porque nuestra madre, mi madre, pagaba 8 duros para ser yo aficionado y ir los domingos al fútbol. Época de Vera, época de Salva, que corría, parece que lo estoy viendo, época de Cano, de portero, que íbamos a la carpintería que tenía en el Camino Llano, café, copa y puro, 3 duros, y el fútbol en la Giralda. Las entradas se sacaban en el bar Béjar y en Sergio Sánchez. Y el refresco que entonces patrocinaba, que cuando íbamos por la carreterina desde Colón a la Ciudad Deportiva, siempre escuchábamos Citrania tomará. Y es verdad que afortunadamente yo tengo mucha memoria. Esa señora que dice que es alemana, que se llama Zeime, gracias a Dios no me ha visitado y espero que no nos visita ninguno de los que estamos aquí. Y estoy viendo al amigo Macario, que hizo una parada en la Ciudad Deportiva que la tengo grabada. Se lo conté a tu padre, que era el hombre que tenía la carbonería en la Ronda del Carmen. Tenía el producto negro, pero él tenía el alma blanca. Aquella época, cuando arbitraba Fidel, cuántos recuerdos, Dios mío. Y es verdad. Y entonces, ¿cómo nos colábamos los niños? Porque no teníamos para ir al fútbol. Algunos, los espabilados, se colaban por la parte de la hípica. Pero como yo no era habilidoso, me decía mi madre, tú que ves muy poco, un día te vas a caer en las piscinas. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Que como yo iba al colegio de los salesianos, yo me di cuenta que todos los niños, por la parte de sombra, por llamarle de alguna manera, al lado de la barra que tenía Abelardo, pues ¿qué es lo que hacíamos? Intentar colarnos con el señor Caso, que vivió en la calle Calero y era el que ponía los resultados local y visitante. Y alguna vez entrábamos, pero estaba Ciborro con la varina, que se casó 5 veces Ciborro. Digo que él no había nacido para vivir solo. Y con la vara nos daba y no nos podíamos colar. Y el señor Manolo, que como sabéis, vivía allí. Entonces yo, dándole vuelta a la cabeza, le digo, ¿cómo puedo yo entrar aquí? Porque mi madre ya no puede pagar los 8 duros todos los meses. Nos lo cobraba un señor que trabajaba en Rincón, que vivía en las minas y tenía una Guzzi roja. Era el que cobraba los recibos del cacereño. ¿Cómo hice? Pues ya está. Le dije a mi madre, hazme un jersey azul y entro con los niños de la Inclusa, que se les llamaba el hospicio entonces. Y yo, con mi jersey azul, me metía con el grupo de los salesianos, de los chicos que estaban allí, y entraba al fútbol. Eso era la creatividad. Que hablamos ahora de crisis la de antes. Vamos, una anécdota. Mi abuelo se casó 5 veces para recoger el arroz. O sea, que hablamos ahora de crisis.
que hablamos ahora de crisis. Era época del cine Norba, los jueves en Fémina, de Cursilandia y Marmotania, el primer autoservicio que hubo en Cáceres, que fue Jabato, que estaba el hombre de los cangrejos, y decía, no seas recio, cómprale cangrejos a Indalecio, que son frescos y baratos, y está frente a Jabato. Y el señor Caso, como yo vivía en la calle Calero, me iba con él al fútbol. El señor Caso siempre estaba con el zapatero Guarrequi, porque nosotros vivíamos en la calle Calero. Y la primera mujer, o de las primeras mujeres que hicieron el camino de Santiago, fue mi madre, que iba de la calle Calero a Casa Siriri. Y mi madre hizo el camino de Santiago, que entonces era cuando nos daban fiado. Nos daban fiado, ¿y cómo iba a pagar mi madre 8 duros? ¿Cómo iba a pagar mi madre 8 duros? Que me acuerdo que fui con mi madre en Casa de Siriri y le dice mi madre al Antonio Muriel, un gran señor que estará en el cielo. Dice, Antonio, ¿qué te debo? Y dice Antonio, 61 pesetas. Dice mi madre, pues toma la una que solo te debo 60. Después me acuerdo de Lino, que jugó mucho en Cabezarrubia, porque Cabezarrubia era una sucursal del cielo. Una sucursal del cielo aquí en la tierra, una sucursal de la ciudad deportiva. Allí vivía, en la fábrica de corcho, vivía Mena, el guardia municipal, en César, y también vivía el célebre Camisón, que después un poquito más abajo pusieron Il Casa. Y entonces era la época que teníamos que ser creativos para ir a ver al cacereño. Y nos colábamos como Dios nos daba a entender, Era otra época distinta. Y cuidado a la gente que se han ido al otro mundo. Tomás Pérez, madre mía, Tomás Pérez, Tato, que también era cronista, Tato, que trabajaba en lo de la madera. Y cuántos recuerdos. Y si volvemos hacia atrás y no quitamos el espejo retrovisor, nos podemos encontrar con tanta gente. Manolo Villa, que jugó en el año 40 y 50, que está en las manitas de los pobres, me dijo, mencióname esta noche. Digo, sí, después ya vengo yo con el móvil y te lo enseño. Jugó en los años 40 y 50, que trabajó en la fábrica de trigo, allí al lado del San Francisco, está en la manita de los pobres, y donde tengo la suerte de estar todos los días con él y jugar a los recuerdos, que por eso nos sabe muy bien, es con nuestro amigo Juan Vera, que está descansando en una residencia, está de maravilla, bueno, y ahí está el hombre, ¿no? Y recordamos en aquella época tan maravillosa, cuando Nandi, etcétera, etcétera, ¿no? Épocas pasadas. Los que estuvimos en el Madruelo, en la gran universidad del Madruelo, total no aprendimos. Madre mía. Después nos fuimos a las normales, que allí estaba mi gran maestro, don José Canal, su padre, de Alfonso. Y fumaba puro, un buen puro, se fumaba padre. Y le dijo un día, usted no se cohiba, usted fume puro. Y entonces era aquel Cáceres en blanco y negro, que ahora afortunadamente tenemos un Cáceres en color. Épocas pasadas, cuando empezábamos a trabajar con 13 años. Cuántos recuerdos. Por eso, para mí una gran satisfacción estar al lado de tres maestros. Me ha tocado primero salir por el túnel de vestuario a mí. Pero como los comentaristas taurinos están en el cartel con estos tres primeros espadas, pues para mí es una gran satisfacción. Así que le voy a dejar el micrófono a ellos y deciros que juguéis a los recuerdos, que cuanto más tiempo pasa, mejor sabe. Y que Cáceres en el pasado lo tenemos que recordar. Se nos han hecho muchos seres queridos al otro mundo, pero nosotros seguimos aquí. Esa es la historia. Y desde la radio hemos estado mencionando la conferencia. No hay mucha gente, pero es verdad que la calidad y la cantidad es muy difícil que estén juntos. Luego hay calidad y no hay cantidad, pero hay calidad. Esa es la verdad. Y los cacereñinos, que el otro día lo dije en la radio, hay que quitar una estrofa del redoble, porque con la que está cayendo no se puede decir, me vas a matar, me voy a morir. No. Esa estrofa hay que quitarla y decir, me vas a besar, me voy a dormir y en mi sueño ve al cacereño subí. Buenas noches. Gracias.
Bueno, pues después de la intervención, que no tenía que estar por menos que presidida por el ingenio y el humor de nuestro entrañable Franquete, pues algunas cosas, lógicamente, hay que hilarlas en el sentido de lo que son las ausencias de los que de alguna manera u otra también estuvieron vinculados a la historia y al devenir del cacereño. Él hablaba de Tomás Pérez. 7 años hace ahora una semana que se cumplieron desde que nos dejó, pero igual lo hicieron otros que fueron los que en definitiva nos dieron el testigo a los más jovencitos, y ahora nosotros lo estamos dando a los que vienen para cumplir con esta noble profesión de hacer con nuestro trabajo grande lo que a veces es pequeño y es complicadísimo, de cosas que no son excesivamente buenas, tener que magnificarlas como mínimo para atender a una sociedad de la cual nosotros también formamos parte, independientemente del papel que juguemos en la sociedad. Hablaba de Tomás Pérez, pero yo no puedo olvidarme, por supuesto, de Manolo Fernández, de Andrés Sierra, de Martín Rojo, de Carlos Tejado, de Julio Melchor, gentes que eran a los que leíais y a los que escuchabais en la radio, porque aquí afortunadamente nos encontramos prácticamente en una generación que con 10, 20 años a lo mejor de diferencia, unos con otros, los más jóvenes con los más mayores, pero yo creo que es lo que hemos mamado del fútbol cuando el fútbol era fútbol, que ahora ya casi no se parece en nada. Desde incluso las estructuras, porque ya el cacereño no pertenece a los cacereños, sino a capitales inversores de gentes que no son ni de aquí. Teníamos la oportunidad de conocer de que cuando al final cambiara la propiedad y el club estuviera representado por gentes de aquí, esto podía tener otro aire. Pero a mí, que me ha gustado casi siempre llamar a las cosas por su nombre, el primer revés y el primer desengaño lo tenemos en el día de hoy. El presidente ni nadie de la Junta Directiva y Consejo de Administración del club hoy no están aquí, cuando es un acto pensado única y exclusivamente para hablar del club que ahora es suyo. Y me consta que José María llamó y dejó recado a su secretaria de que estaban invitados para que estuvieran en este acto. Hace una semana se presentaba dentro del capítulo de fichajes el que va a ser la auténtica sensación este año en nuestro equipo. Un chaval del Batán, se llama Teto. Es un auténtico lujo ver jugar a ese muchacho, que pasó del Diocesano al Valladolid, el mismo año donde una hornada de futbolistas importantes llevó como consecuencia que Burgui y otro compañero suyo de equipo firmaran Isma Cerro por el Real Madrid. La trayectoria de Burgui ya la conocemos. Isma Cerro está ahora mismo lesionado, pero pertenece a la disciplina del Sporting de Gijón. Este chaval de que os hablo, Teto, fue fichado por el Valladolid con 17 años y medio. No tenía las ideas muy claras y al final lo desecharon porque Valladolid, un equipo de primera, necesitaba de jugadores prometedores, pero que también tuvieran un equilibrio en aquellas cosas en las que muchos futbolistas dejan sus cualidades a mitad de camino y se quedan ahí en terreno de nadie. El cacereño este año creo que ha cometido el mejor acierto de haber fichado a ese futbolista que en las 4 últimas temporadas ha jugado en Colombia. Recordaros lo que os digo, puede ser este año la auténtica sensación del grupo. Pero bueno, a lo que vamos, al final tenemos que hablar de lo que es el club en algunas pinceladas. Obviamente necesitaría casi 4 días para poder estar con vosotros y contaros tantas y tantas cosas que, como bien reflejaba Antonio, en un porcentaje elevadísimo han quedado todas registradas después de más de 15 años de trabajo, trabajos de investigación, hablando con unos y con otros, reclamando fotografías y documentos de todo tipo para poder elaborar ese libro que se agotó rápidamente, los 1000 ejemplares que editamos. Pero este cacereño, que ahora cumple 100 años, desde el abril del 2019, tuvo para mí un personaje fundamentalísimo, que era don Fernando Turégano. Don Fernando ya en la época en que nosotros éramos críos y él era una persona adulta. Pero Fernando Turégano, con 16 años, nació justo con el siglo comenzado, en el año 1900.
Entonces, teniendo 16 años, este hombre, el fútbol que no había en Cáceres, porque la única exhibición que se había hecho fue un partido informal, cuando la gente jugaba con medias de mujeres, con zapatillas de cualquier sitio, y jugaban a lo mejor en el campo de aviación o jugaban en el campo de la Charca, que está próximo a la residencia sanitaria en el Parque del Rodeo. Bueno, pues entonces este chavalillo, viendo que aquí no había salida, la realidad estaba el fútbol prácticamente naciendo, este se marchó de casa, tenía una bicicleta, la vendió para poder costearse los gastos porque quería irse a Hollywood. Y entonces se marchó. Recaló en Villagarcía de Arosa, porque era desde allí desde donde se gestionaban todos los viajes que se hacían a América, y fichó por el equipo de fútbol. De allí para sacar unas perrillas mientras llegaba la fecha concreta en que tenía que marcharse. Y la verdad es que su familia, lógicamente, al enterarse de que se había marchado, pues habló con la Guardia Civil y estaba en busca y captura. Los contactos llegaron hasta allí, hasta la localidad, porque la gente preguntando, pues llegó hasta allí. Y como sabían que era futbolista, que le gustaba mucho el fútbol, a un guardia civil no se le ocurrió otra cosa porque las características coincidían plenamente con las de un chaval que era muy bueno. Pero claro, no podían parar un partido para detener a un chaval simplemente porque se parecía al que estaban buscando. Y al guardia civil no se le ocurrió otra cosa que gritar: ¡Turégano! Y Turégano giró la cabeza, estando jugando, dice: ese es. Y terminaron el partido y se lo llevaron. Y lo trajeron para Cáceres. Y ese hombre, junto con Fernando Guaciña, con Serafín Rodas, fueron los que en principio gestionaron de que Cáceres tenía que tener un club representativo que, aunque todavía no había competiciones oficiales, bien pudiera de alguna manera contender con aquellos otros equipos que tenían pues la misma visión del fútbol recién nacido. Y jugaban contra Badajoz, y jugaban contra Talavera, y jugaban contra equipos de Madrid. Y uno de los factores determinantes de que aquí se pudiera definitivamente asentar el fútbol lo tuvo la creación del Regimiento Segovia 47. Aquí vinieron muchos militares, fundamentalmente catalanes, que fueron los que al final retaban a los propios chavales de Cáceres que querían jugar al fútbol, pero todo ello en unas situaciones absolutamente primitivas, hasta que no se construyó el primer campo cerrado en Cabezarrubia. Cabezarrubia ha tenido 3 enclaves, pero en definitiva se construyó uno en 1919. Luego ya en el 35, de manera fundamental, fue cuando el Cacereño Athletic, porque el Cacereño había desaparecido, fundó su propio campo de Cabezarrubia, ya muy próximo a lo que era la fábrica de corcho, donde, como comentaba Franquete, había pues todo tipo de argumentos para poder ver el fútbol a aquellos chavales que no tenían para entrar. Y recuerdo, porque también lo he visto, a pesar de que esto que os hablo es más histórico que no vivencias personales, pero siempre hemos conocido nosotros en la carretera de Mérida una hilera de árboles que, recordáis, tenían todos una franja blanca, porque entonces las carreteras no tenían señalizaciones visuales y pintaban con cal los troncos para por lo menos que los focos de luz pudieran saber por dónde ibas, ¿no? Pues en esos árboles se ponían así, de chavalillos, esperando que la pelota saliera fuera del campo para después cogerla y pasar. Y ese tenía ya la entrada libre. En ese campo de Cabezarrubia, en definitiva, es donde se escribió la primera historia del cacereño, donde se dieron cita, pues gracias a una labor eficientísima de un señor que miraba mucho por lo que era la juventud de Cáceres. Y esto tiene muchas lecturas, pero cada cual que lo diga, digo que lo interprete como quiera. Se llamaba don Óscar Madrigal, y al final este fue el que contrató a futbolistas tan importantes como Perete, como Mesita, como Santi, como Muñoz, que luego llegó a firmar por el Real Madrid. Este equipo, que a la segunda temporada de estar inscrito en categoría nacional, ya jugó una fase de ascenso a la segunda división y que fuimos eliminados por el internacional árbitro Escartín, que quería a toda costa que ascendiera el Santander. La jugamos frente a Ferrol y frente al Racing de Santander. Y nos virló el partido. Eso me lo ha contado mi padre, porque mi padre en aquella época todavía era futbolista con estos jugadores que yo os digo. Estuvo hasta el año 49 la ciudad deportiva vinculada a lo que eran las competiciones oficiales para el cacereño,
posteriormente vino la creación de la ciudad deportiva en unos terrenos que habían sido sede de una feria de muestras de productos provinciales y que al final, por la gestión de José Sanz Catalán, que era presidente de la Diputación y era un hombre muy entusiasmado con el tema del fútbol, al final se consiguió que aquellos terrenos fueran de alguna manera modificados y transformados en lo que fue la ciudad deportiva. Una ciudad deportiva que, ya sabéis de la estructura esa que todos conocemos, los arcos y esa portada con 3 puertas, que tenía un rótulo arriba, precisamente con azulejos, letra por letra, como las calles. Hay algunas calles en Cáceres todavía que tienen letra por letra. Y había que rotular ciudad deportiva sindical, de educación y descanso. Y llegó el día de la inauguración y no habían venido los azulejos de Talavera. Y el jefe de la obra mandó a sus operarios que por la noche fueran a las calles de Cáceres, que todas tenían estas letras, que quitaran una letra de cada calle hasta juntar la frase y que lo pusieran para el día de la inauguración, que luego ya cuando vinieran los buenos se devolvían otra vez. Esto me lo contó personalmente el señor que mandó a los albañiles a que lo hicieran, con el visto bueno de don Antonio Rueda Sánchez Malo, que era el gobernador civil de Cáceres. Bueno, pues esa ciudad deportiva que al final nos ha estado valiendo hasta que un grupo de entusiastas cacereños decidieron darle a la ciudad un estadio propio, que muchos censuran ahora de que ha sido el mal del cacereño, cuando resulta que esa maldad o esa mala gestión pertenece más a épocas recientes que a aquellas otras en las cuales estábamos orgullosísimos de tener el mejor campo de la Segunda División B. Y entonces se hizo, gracias, repito, a todas estas gestiones, pero al final ha terminado siendo realmente el principal capítulo de deudas que tiene actualmente el cacereño, por eso, por los gastos que implica y que supone. A pesar de que hubo ya intenciones cuando se veían que esto no podía ir para más, de cederle las instalaciones al ayuntamiento para que, como mínimo, se convirtieran al mantenedor. Y recuerdo que hubo asambleas donde se propuso y no se fue aceptada por parte de los miembros de la sociedad del cacereño, de los socios. Sin embargo, cuando desde Salamanca viene un empresario intentando hacerse con el club, con la gestión del club, con la finalidad de pagar al anterior presidente unos dineros que decía que había puesto, al final terminan por convencer a esa misma asamblea de que la fórmula ideal, había lógicamente opositores, esta es la verdad, para convertirse en sociedad anónima deportiva, y a partir de ahí comienza la desvinculación del club de la ciudad, porque dejó de pertenecer a los socios, a la masa social, para pasar a un grupo empresarial. Y así llegamos hasta el día de hoy, donde, repito, la última de las experiencias es que la propiedad actual no se ha dignado estar presente en el acto que está concebido para celebrar lo que es la vida de un club que acaba de comprar. Y si así empieza, no sabemos cómo podrá acabar. Por lo tanto, me resta decir, a pesar de que podía deciros muchísimas cosas más, pero el tiempo lógicamente se nos echa encima, me queda decir que iniciativas como la que ha tenido el colectivo de convocar a los que habéis querido venir a escucharnos lo que podíamos deciros, son los que en definitiva manifiestan y demuestran de que todavía hay gente con la sensibilidad cacereña que se precisa para que, si queremos hacer grandes cosas en Cáceres, no pueda quedarse todo en un grupo reducidísimo como el que ahora tenemos aquí, aunque muy selecto, por supuesto, sino que hay que arrimar todos el hombro en la medida de nuestras posibilidades, incluso en el fútbol, porque hoy por hoy ya sabéis que es un auténtico fenómeno social y que no podía quedar en absoluto al margen de lo que era un acontecimiento como celebrar 100 años, algo que no todo el mundo puede decirlo. Así es que a los que habéis querido venir, muchísimas gracias, y ya sabéis que hay muchas opciones para ayudar iniciativas como esta y al mismo tiempo también apoyar a nuestro equipo en fútbol más representativo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Voy a
decir primero un dicho muy castellano, que el ser agradecido es de bien nacido. Entonces quiero agradecer a la Asociación Torres de Cáceres por la gentileza que ha tenido. Yo sé quién ha sido la persona culpable, pero no la voy a decir. Yo lo agradezco sinceramente, y el día que me lo dijeron, que me llama José Mari, para decírmelo, pues me llenó de orgullo, sinceramente, porque mucho antes del año 82, cuando se presentaron Antonio Rodríguez aquí presente y Tomás Rodríguez a mi casa, recién yo venido de Puerto de Santa María, trasladado aquí a Cáceres de su director de la prisión Cáceres 1, se presentaron en mi casa y yo digo, ¿qué queréis? Y dice que venimos a hablar contigo, pasar. Bueno, pues que venimos a ficharte. Digo, a ficharme, yo ya no juego al fútbol. He jugado mucho, como sabéis, pero ya no juego al fútbol. No, si es para la junta directiva. Ah, para la junta directiva. ¿Y yo qué tengo que hacer en esa junta directiva? Pues tienes que hacer, en esta primera temporada vas a hacer de portavoz oficial. Ah, pues portavoz oficial. Vale, a mí no se me da mal eso. Para eso estudié Derecho, caramba. Bueno, os quiero decir que no fue en ese momento solo, porque desde que yo tenía un par de años o 3, mi padre ya me llevaba a Cabeza Rubia a ver al Cacereño. Y desde entonces, eso que dice el himno de nuestro club y eso que dice ahora el escuadrón verde y blanco, que allí en el Príncipe Felipe se pone y canta y enamora a toda la gente que va y entusiasma a toda la gente que va, Cáceres, el cacereño, es un sentimiento. Sin sentimiento no se puede ser ni de Cáceres ni del cacereño. Y ese sentimiento, que duda cabe, que nace del corazón. Y eso siempre me lo implantó a mí mi padre desde que yo era un niño. Así, fijaros bien, cuando me trasladaron a Puerto de Santa María, esto fue en el año 73, mi amigo Enrique Baltar, que llevaba deporte en el diario Extremadura, me dijo, Luis, tienes que hacer las crónicas del cacereño cuando vaya por allí. Y allí me tiene al jefe de servicio de la prisión del penal del puerto, entonces con la seriedad que aquello era. Y pues, mirad, el primer partido que yo di que además no se podía, porque antes no había móvil y no tenía que ir yo. Claro, en mi casa, yo vivía allí primero en Puerto, viví en un chalet que además estrené yo, arrendado, pero no tenía teléfono. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que tenía que ir a la casa del representante de Osborne, que es el que tenía la cerveza en la prisión, y como yo también era el administrador de la prisión, pues había metido a la cerveza Cruzcampo, porque me dijeron los precios el primer día que entré a la prisión. Don Luis, cámbienos la cerveza, que es fatal. No voy a decir qué marca era para no. Yo solo digo la que agradecieron los presos, que era Cruzcampo. Le metí Cruzcampo y desde entonces, claro, el hombre se vivía conmigo. Y me dejaba que desde su casa yo transmitiera al periódico Extremadura pues todo el partido que se había celebrado en Jerez, en Cádiz, en Puerto Santa María, en Puerto Real, en San Fernando, en Chipiona, en San Lucas de Barrameda, en fin, todos los pueblos por allí alrededor. Pues Luis iba los domingos, dejaba a mi mujer en casa con mis hijos y yo me iba al fútbol, y después por la noche pues yo iba ya con mi mujer a retransmitir la crónica para el periódico Extremadura. Por eso os digo que siempre he estado ligado, y desde el año 83 hasta ahora, sinceramente, incluso con lo que ha dicho Paco de estos dueños, y aquí tengo a un testigo que es Alejandro, hasta en los consejos de administración, aunque en el libro de Paco no me cite, hasta en los consejos de administración de Félix Campos, de Antonio Martínez Dobla, y ahora querían también que fuera a esto, pero ya he dicho que yo, por el cacereño, soy capaz de matar, entre comillas, pero ya en la sombra. Bien, pues antes de decir 2 o 3 detalles, para que por lo menos sepáis algo, pues voy a leer, porque lo he traído aquí y lo he tomado. Aquí lo puedes ver, amigo Antonio, los nombres de mis compañeros que ya hoy desde el cielo estarán escuchando también en esta mesa redonda. Tomás Rodríguez,
José María Romero, José Luis Rodríguez Mandé, Ramón Monasterio, Jaime Tello, Manuel Rosado, Antonio Méndez, Santiago Castillo, Rosendo Nevado, Félix Rincón, Agustín Ramos Guija, José Antonio Bravo, Francisco Rodríguez Criados Quico, Andrés Rico Guerra, Mario Salas, Juan Alvarado González, José Luis Casares y Antonio Población Palacio. Todos esos han trabajado conmigo en las respectivas directivas en las que he estado desde el año 82-83, con 2 intervalos que fueron: el primero, cuando se fue mi querido amigo Manuel Cebriá, porque le insultaron gravemente, además delante de mí, como vicepresidente deportivo, que estaba con él presenciando el partido Malpartida Cacereño, que perdimos 2-1, y entonces le dijeron: Luis, yo ya no puedo continuar. Bueno, pues como yo soy tu vicepresidente, yo me marcho. Y la siguiente vez era con el amigo Ángel Carrasco, que yo no comulgaba con las ideas que tenía de mi cacereño, y allí mismo en una reunión de directiva cogí un papel cuadriculado, no se me olvida, y le escribí allí mi dimisión. Entonces también me quiero acordar, como no, aunque no estuve con él, porque yo estaba entonces en Puerto de Santa María, a mi querido amigo y presidente anterior, a mi amigo Alfonso de Ángel Sánchez. Y después, representando a la afición, voy a decir solamente 2 nombres: Felipe Criado, y el último, que precisamente se pidió 1 minuto de silencio por él en el partido Cacereño Formentera, mi amigo Rafa Montero, accionista del Cacereño, que me daba a mí sus acciones para que con las acciones de mi amigo Manolo García, mi amigo Pepe Aparicio y demás, yo las cogía todas, y después, como había que tener 10 acciones para estar en el Consejo de Administración, se las daba a mi amigo Alejandro y Samuel, que éramos los 3 que íbamos representando a Cáceres en estos consejos de administración. Mirad, yo he trabajado por el cacereño de todo he hecho, de todo menos cortar las entradas, de todo. He sido vicepresidente deportivo, he sido presidente de la comisión deportiva, he sido portavoz, he sido asesor jurídico, qué sé yo, cuántas cosas más. Pero lo que más me agradaba era cuando teníamos que fichar a jugadores, cuando yo estaba y voy a contar una anécdota que yo creo que os va a gustar. Yo tenía un íntimo amigo en Puerto de Santa María, que era corredor de jugadores, y me dijo: oye Luis, hay un delantero que se llama Carlos, que podía llevártelo al Cacereño, que es estupendo. Ah, pues tráetelo para acá. Se lo dije a mi amigo Luis Pache, que ahí está, que lo puede decir, y a mi amigo Juan Gonzalo, que éramos los 3 que formábamos toda la cuestión deportiva. ¿Qué pasa? Que va a venir un chico que le tenemos que fichar. Yo no puedo subir, que estoy en el despacho muy atareado. Y dice Luis: ah, pues bajamos al despacho de la prisión. Y le dicen al jugador: oye, que vamos a la cárcel. ¿Cómo que vamos a la cárcel? Sí. Vamos a la cárcel a firmar el contrato. ¿Cómo que a firmar? Sí. Bueno, pues cuando estamos allí digo: mira, yo soy el amigo de Luis Soriano, se llama el corredor de jugadores. Yo soy el amigo de Luis Soriano y demás. Sí, me manda este señor y tal, que usted... Sí, yo soy aquí el vicepresidente deportivo. Ah, pues muy bien. ¿Qué pasa? Pues no, es que dan muy poco y tal. No, es que no podemos dar. Es que ya no tenemos más dinero. Por lo tanto, tienes que firmar. Joder, tienes que firmar. Y dice Luis: es que si no, vas para adentro. Dice Luis: ¿no es verdad? Digo: sí, este no sale de aquí. Como no firme va para adentro. Y el tío, yo no sé si sería porque cogió miedo. No, es una broma. El tío firmó y fue un buen delantero centro del Cacereño. Y a otro que tengo que agradecer mucho, porque el Cacereño estaba, desde luego, con una economía perdida totalmente. Es más, algunas veces hemos tenido que poner, y está aquí mi mujer, lo vas a ver ahora, 200.000 pesetas, cada directivo, 200.000 pesetas para que comieran los jugadores. Pero allí había, entonces, en aquella época, un buen vicepresidente económico, Luis Gallego, mi querido amigo y vecino, que fue el que, junto con Manuel Cebriá y conmigo, fuimos capaces, él sobre todo, que era el vicepresidente económico, de restañar toda la deuda que teníamos con la Caja de Ahorro de Cáceres. Por lo tanto,
mi agradecimiento, y no podía faltar mi agradecimiento a ellos. Y después, por último, deciros una anécdota que a lo mejor no conocéis, que es que tuvimos a la primera tesorera directiva de fútbol en Cáceres, la primera en toda España, que era Inmaculada Cordero, Inma, que ahora está de presidenta en el hogar de mayores ahí en Y después, como tengo que representar la afición, yo os diría sinceramente que pasa lo que aquí, ¿no ves? Somos pocos pero bien avenidos, pero de corazón queremos al cacereño. Y por lo tanto, yo le decía ayer que fui a sacarme ya el abono del cacereño. Por lo tanto, yo os invito a que ya podéis ir y sacarlo y darlo los 100 eurillos que hay que dar. Pero bueno, hay que darlo cuanto antes para que hagan cosas. Entonces, yo de verdad os digo, mirad, si cada uno, hemos sido por lo visto, me dicen, el año pasado cerca de 1000 socios. Si cada uno llevamos un socio más, somos 2000. Aquí está Alfonso, que tenía 2.500, 3.000 y 4.500 socios hemos llegado a tener. Si ahora tenemos mucho más habitantes, porque antes teníamos 50.000 y ahora tenemos cerca de 100.000, ¿cómo no vamos a llegar? ¿Cómo puede ser que Almendralejo tenga 15.000? ¿Cómo puede ser que Mérida meta 7.000 en el campo? Y nosotros esta temporada hemos estado solo metiendo 400 personas, 500 personas, 700 personas. Pero claro, también aquí el Consejo de Administración debe hacer un equipo que enganche, que entusiasme, que anime, que motive a una afición que tiene mucho sentimiento, pero que a veces la memoria se le va un poco y hay que ser. Queremos a Cáceres, tenemos que ayudar al cacereño, que es una institución. Por lo tanto, yo lo que pido desde aquí, que instituciones, empresas, periodistas y socios saquemos adelante, ayudemos lo que podamos, porque nosotros tenemos que llegar otra vez a los 4 o 5.000 socios. 4 o 5.000 socios y después ya vendrá lo del campo nuevo o de arreglar este campo o lo que sea. Por lo tanto, de verdad, os animo a que demos un empujoncito, a que volvamos a querer, no lo habéis dejado de querer nunca, pero a que volvamos otra vez a sentir con el cacereño donde hay que sentir, en el Príncipe Felipe. Muchas gracias. Más. Bueno, pues me toca a mí. Me vais a perdonar, pero mi deformación profesional me va a obligar a dar muchas más cifras y más datos que en cualquier caso van a estar siempre refrendados por Antonio Rodríguez Jiménez, secretario general perpetuo del Cacereño, que se lo sabe todo, al que además le agradezco que haya venido a acompañarnos. Bien, yo fui presidente del Cacereño desde el 18 de noviembre del 75 al 22 de diciembre del 80. Esto es 5 años, 1 mes y 4 días. No lo digo por lo de las prisiones. Es decir que he cubierto un poco más del 5% de la vida total del Cacereño. Yo entré en el Cacereño, evidentemente no por mis cualidades deportivas. Antonio Bueno sabe que yo no le di nunca una patada a una pelota. Yo era malísimo en lo de la educación física. Eso sí, me sabía toda la teoría, yo me sabía los kilómetros del maratón, los metros, todo eso me lo sabía, pero nunca le di una patada. Luego caí aquí, afición al fútbol, evidentemente, pero no tanto. Tuve varios años en Madrid, vi algún partido del Madrid de esos de los desempates, aquellos famosos y demás, pero ¿por qué entro yo al Cacereño? Bueno, pues entro porque tengo que decirlo, con 30 años, con 2 hijos, uno de 1 año y otro de 2, y entro porque en aquellos momentos yo trabajaba en Diputación con Ángel Sánchez y con Ángel Sánchez trabajaba también en el estudio de ingeniería agronómica que Ángel tenía aquí en la ciudad de Cáceres. Bueno, todos conocemos que la historia del cacereño,
al menos yo así lo pienso, la historia del Cacereño es una antes de Ángel Sánchez y otra después de Ángel Sánchez. Cada cual que piense lo que quiera, pero Ángel Sánchez supo revolucionar a la afición, a la ciudad de Cáceres, supo captar la atención de los distintos estamentos de la ciudad, es decir, provocó el follón aquel del que todos nos acordamos, aquellas asambleas multitudinarias que a él le sirvieron para sentar las bases de un club con futuro. Bueno, hoy el futuro no es el que él precisamente esperaba ni el que ninguno de los entonces esperábamos. Y por descontado, mi recuerdo emocionado para él como lo ha hecho ya Luis Arroyo antes. Ángel Sánchez, con Pepe Ulecia como arquitecto, a título gratuito, todo hay que decirlo, allí no cobraba nadie nada, presentan a las autoridades un proyecto, no un proyecto del estadio, sino un proyecto de un complejo polideportivo que tenía estadio, piscina, campo de juego, vestuario, pistas polideportivas, frontón, todo ello, repito, un proyecto de Pepe Ulecia, que en un principio se cifraba en 180 millones de pesetas y que después, por necesidades administrativas, se rebajó a 124.898.000 pesetas. Ángel Sánchez, entre esas actividades que hace, convence al ayuntamiento para que sacase en pública subasta un terreno que ya se había vislumbrado, ya se sabía, en el actual terreno del club, el terreno en el Arenal de Jaraiz, y el ayuntamiento saca en el pleno del 13 de noviembre del 74 a pública subasta el terreno, 53.435 metros cuadrados, lo saca en un precio de 1.295.086 pesetas. Ángel Sánchez, la directiva de Ángel Sánchez presentó la plica por una peseta más y se adjudicaron los terrenos el 23 de diciembre de 1974. Bien, yo, como he dicho antes, inicio mi mandato en la Asamblea el 18 de noviembre del 75 y me planteo, lógicamente, no me tengo que plantear nada porque todo venía planteado, los dos aspectos fundamentales, que son el estadio y el ascenso de categoría. Todo esto era lo que había enfebrecido a la afición, lo que habría enfebrecido a las masas. Bien. Os hablo primero del príncipe Felipe. Bueno, como curiosidad, los terrenos se pagaron bastante tiempo después de haberse adjudicado, se pagaron el 2 de abril de 1976 y se pagaron con una parte del traspaso de Mori al Celta de Vigo, que supuso unos ingresos de 3,5 millones. Los terrenos no se pagaron antes porque es que no había de dónde pagar. En cuanto cogimos un poco de dinero, lo primero que hicimos fue pagarlo. La escritura se firmó el 11 de mayo de 1976. Bien, durante el periodo de Ángel Sánchez, que ya he dicho antes que va desde octubre del 74 hasta septiembre del 75, se inician simbólicamente las obras con el derribo simbólico de la encina. No sé si os acordáis, después de un partido de fútbol en la ciudad deportiva, nos trasladamos todos los que quisimos a derribar la primera encina. Montes Pintados ejecuta la obra del movimiento de tierra, el terreno de juego, las gradas de preferencia y el cerramiento, y eso supone un importe de 15.705.000 pesetas, 94.000 euros de la época. La última certificación con Montes Pintados se lleva a cabo el 30 de junio de 1977. Se plantea, el proyecto estaba confeccionado, el proyecto de Pepe Ulecia tenía una visera plana, pero bueno, pues varios directivos dijeron que aquello era muy soso, que aquel estadio requería algo más y Emilio González Zamora proyecta la famosa visera que hoy está ahí, todavía a pesar del escaso mantenimiento, está todavía en pie.
Bien, esto, la empresa que estaba anteriormente dice que la complejidad de la construcción era elevada y decidimos encargárselo a Reco. Reco es una empresa placentina, entonces propiedad de Requejo y Cipriano Conejero. Comienza la construcción, repito, proyectada por Emilio González Zamora. En aquella época en España solo había otra visera que se le pareciese, que era la del hipódromo de la Zarzuela. Lo digo para que tengáis un poco de idea de lo que significaba aquello. Comienza Reco en junio de 1976 y la termina en marzo de 1977. Como no había posibilidad de saber cuánto iba a costar la visera, por la complejidad, repito, sobre todo de los hiperboloides, aquellos que tiene arriba, los hiperboloides de revolución, se decide hacerla por administración. El importe certificado, el importe final, fue de 67.289.619 pesetas, 404.000 euros. La tercera parte del estadio es el césped. El césped, el terreno de juego lo hizo Montes Pintado. El césped lo montó José Luis Cabeza y se certifica el 14 de julio del 76 por importe de 1.782.500 pesetas. Bueno, hay que decir que si algo tiene bueno el estadio es precisamente el terreno de juego y el césped. Supongo que os acordaréis de la Ciudad Deportiva cuando llovía, los inmensos charcos con cubos se quitaba y tal. Aquí, si llovía mucho, solo tenía Rufino que salir con la varita mágica aquella, pinchaba y automáticamente el agua se iba. Todo ello era como consecuencia de que Pepe Ulecia diseñó un drenaje especial que podía absorber la cantidad de agua que pudiese caer sin ningún problema. Gracias a eso, evidentemente la hierba no ha respondido igual que el drenaje, pero tampoco se le pueden pedir peras al olmo. De vez en cuando había que haberle echado un poquillo de simiente al tema. Bien, el importe total de las obras, 86.072.000 pesetas, 517.000 euros. No meto aquí, naturalmente, los intereses que se iban a derivar de los préstamos que se iban a producir. El último partido de la Ciudad Deportiva, el 13 de marzo del 77, la inauguración oficiosa del estadio el 26 de marzo del 77 contra una selección extremeña. Y el primer partido oficial, el 10 de abril de 1977, contra el Ceuta, 3-1. El primer gol lo marcó Mas, pero no se llamaba Arturo. La caja de ahorro, lógicamente, ¿quién tenía el dinero para construir todo esto? Pues evidentemente en Cáceres solo había una entidad que pudiese echarnos no una mano, 62 millones de manos. La caja de ahorro nos concede 3 créditos en tres etapas distintas. Empieza por un crédito de 20 millones de pesetas, continúa con otro de 32 y al final hablaremos de él, con otro de 10 millones de pesetas. Este último crédito de 10 millones de pesetas fue se firmó el 19 de diciembre de 1980 y es con el que Reco, la empresa constructora de la visera, renunció a reclamar nada al club hasta que se hubiese saldado la deuda con la caja. Es decir, la caja de ahorro le abonó esos 10 millones de pesetas y a Reco le faltaba por cobrar todavía 9.600.000 pesetas y esas no las podía cobrar hasta que se hubiese saldado la última peseta con la caja de ahorro. Yo siempre pensé que no se le pagaría nunca la última peseta, pero me equivoqué. Se le pagaron al final a Reco también, como era su derecho a pagar. En la asamblea de mi dimisión, que ya os he dicho que era el 20 de septiembre del 75, dije, y debe ser verdad, ahí está Antonio, que del estadio los aficionados solo pagaron 6 millones de pesetas. Y esos 6 millones de pesetas salieron de las cuotas de socios fundadores que impusimos. Los socios fundadores que pagaron, los que éramos mayores pagábamos 5.000 pesetas y después sí iba bajando. Bueno, pues tengo que decir que
penurias del club eran tales que tuvimos que arramplar con los socios fundadores y con todo lo que cayese por allí. Al final del campo solo pagamos 6 millones de pesetas. Bien, bueno, la verdad es que nos buscábamos la vida, nos buscábamos la vida, y una de las formas, quizás la mejor de buscar la vida, fue la creación del bingo. Teníamos amistades por todos lados, y uno de los mejores amigos que tuvimos fue Luis García Tafalla, a la sazón gobernador civil de Cáceres. Le conseguimos un bingo, conseguimos el bingo, que primero estuvo en Doctor Fleming, y posteriormente nos lo llevamos al acuario, a la planta de arriba de acuario, en un trato, bueno, no muy mejorable, pero que nos resolvió la situación con el propietario entonces de acuario. Este bingo primero nos salvó. Nosotros del bingo pagamos muy poquito del estadio, porque había otras necesidades, por otro lado, que nos exigían, que es las ganancias mensuales que teníamos, meterlas ahí. Entonces, el bingo nosotros no pagamos nada. Sin embargo, creo que aquí hay personas que lo saben mucho mejor. Luis ya ha dicho algo. Con el bingo se pagó el estadio. Con el bingo y con las subvenciones que tuvimos de la Delegación Nacional de Deporte y de una pequeña también que tuvimos de la Federación de Fútbol, con eso se pagó el estadio. No, el club no se arruinó nunca, el club no desapareció nunca por la cédula del estadio. El estadio se pagó precisamente con ese bingo que, repito, también nos lo inventamos los que inventamos el estadio. Bien, y ahora ya alguna curiosidad. Antes de comenzar la temporada 77-78, Reco cambia la cerradura y nos dice que allí no entra nadie. El gobernador, Luis García Tafalla, toma cartas en el asunto, y yo creo que sin pensárselo mucho. Yo no sé si hoy políticamente esto sería correcto, ¿no? Pero reúne en el Gobierno Civil a contratistas, a la Caja de Ahorro, a autoridades del Ayuntamiento, a mucha gente. Éramos muchos en el salón aquel grande que tenía. Bueno, y de allí salió la única solución que podía salir, y era que la Caja de Ahorro diese el segundo crédito de los 32 millones de pesetas, con lo cual le tapábamos por primera vez la boca a Cipriano Conejero y a Arturo Requejo. El 14 de noviembre de 1980 se volvió a producir una nueva amenaza de cierre del estadio, también por parte de Reco, y ahora ya sí, la Caja de Ahorro finiquitó, como os contaba antes, nos dio los 10 millones con los que negociamos con Reco. Se acabó en principio la deuda con Reco, a falta de esos 9.662.000 que se le pagaron posteriormente. Esa es la historia a grandes rasgos del club. El bingo acabó, creo recordar, o creo saber, con todas las deudas, tanto del Cacereño como la de Reco. Y bueno, pues ahora no digo que el estadio sea de los socios, porque no es verdad, pero bueno, pues ahí está, y por tanto, pues con la satisfacción nuestra, al menos, del deber cumplido. El otro aspecto es el aspecto deportivo. Voy a ser muy escueto, porque además lo vais a saber todos perfectamente. Yo entré, empezada la temporada 75-76, leo los entrenadores porque tuve muchos. En esa temporada, Curro, Lozano y Navarro Corona, que así ya los fiché yo en Madrid, en el Atlético de Madrid. Ese año quedamos los octavos, y lo único reseñable es que traspasamos a Mori, como he dicho antes. En la temporada 76-77, Juan Vázquez, que acaba de contar Paco, que acaba de morir hoy, Asenjo y Humarán. Quedamos los 11º y subían 10 a segunda vez. La suerte no estaba con nosotros en el aspecto deportivo. En la temporada 77-78, Humarán, Asenjo y Lamelo. Ascendemos en la Carolina con la ayuda del Don Benito, que ganó al San Fernando en su casa el 14 de mayo del 78. El estadio se inaugura el 29 de mayo contra el Salamanca, y lo inauguramos además a bombo y platillo. Habíamos ascendido, pues por tanto, todo bien. La temporada 78-79, Lamelo y Asenjo. Se desciende.
Hoy diríamos que descendimos por un gol sospechoso, un gol marcado por el Badajoz en Játiva en el minuto 90. Yo hoy lo consideraría un gol sospechoso, pero bueno, ahí está. Descendimos. La temporada 79-80, Moncho, y quedamos los quintos. Y en la temporada 80-81 siguió Moncho. Me voy el 22 de diciembre y Moncho me pidió la carta de libertad y también se fue en ese momento. Voy a acabar ya muy pronto. Únicamente algunas curiosidades. Decía que nos movíamos mucho, nos movíamos por todos lados. Y de los recuerdos que tengo, pues tengo, por ejemplo, una entrevista con Pío Cabanilla en las Cortes. Pío Cabanilla era aquel que decía que cuando acababan las elecciones, el día que acababan las elecciones, ¿quiénes hemos ganado? Pues con Pío Cabanilla en las Cortes, además con un pleno en las Cortes, yo iba con Camilo Chacón y allí estaban todos los personajes de aquellas primeras Cortes de tal. Camilo Chacón, en fin, teníais que ver la cara viendo a determinados personajes. Todo esto lo podíamos conseguir porque dentro de la Junta había personas de una cierta relevancia, diría yo de mucha relevancia. No puedo olvidarme de Antonio Rodríguez Reguera, que era entonces senador por la UCD y que nos abría muchas puertas. Por descontado, yo estuve en el Ministerio de Sanidad con Enrique Sánchez de León en su despacho y estuve con Benito Castejón un par de veces en su despacho. Por cierto, la última vez hizo un nombramiento de una persona que hoy está precisamente aquí. Y bueno, una curiosidad, esta técnica, no me puedo resistir a contarles la anécdota técnica. Saben que la visera tiene una longitud de 25 metros, en la punta está a gran altura y, lógicamente, se hizo con un encofrado de madera, un encofrado muy complicado porque les digo que las formas que tiene la visera arriba son una figura que se llama hiperboloide de revolución, pero la visera estaba lógicamente inclinada. Para poder sujetarla pues se habían puesto los correspondientes pivotes que se regulaban con unos tornillos y tuercas. Bien, el día que se iba a desencofrar, Emilio González Zamora, el proyectista del que he hablado antes, creo que Pepe Pulecia también estaba, y yo estábamos allí debajo de la visera y se dio la orden de empezar a aflojar los tornillos de todos los pivotes que partiendo del suelo llegaban a la visera. Empezaron los obreros, cantidad de ellos, el andamiaje que había era tremendo. Empezaron los obreros a aflojar y a los 30 segundos no más, aquello empezó a crujir de tal forma que los obreros no descendían, se tiraban de las alturas porque el ruido era ensordecedor. Claro, afortunadamente estaba allí Emilio González Zamora y dijo, quieto, 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 que no toque nadie nada, tal. Hasta que se dio cuenta. La visera era esto y la visera tenía que bajar en punta aproximadamente 20 centímetros. Pero claro, aquí en el extremo opuesto no tenía que bajar nada porque era donde estaba anclada. Entonces esto tenía que bajar recto. Y si el de aquí, de la punta de aquí, aflojaba más que el de aquí, esto tiraba para abajo, las maderas crujían y el crujido fue tremendo. Hasta que Emilio González Zamora se dio cuenta y dijo, quieto, quieto, parar, todo el mundo fuera, se hizo sus cálculos el hombre allí y tal, ya se bajaron los tornillos proporcionalmente y aquello bajó y al final bajó los 20 centímetros. Bajó perfecto y tal. Bien, tengo que deciros que pasaron miedo los que estaban arriba y algunos de los que estábamos abajo tampoco lo tuvimos precisamente de risa. Bien, todo esto realmente hubiese sido imposible si no hubiese contado con una
cantidad de directivos impresionante, con una gente que sacrificaban sus vidas familiares por atender al club. Yo me alegro muchísimo que esté aquí Antonio, Pache. Me parece que no hay más de aquellos antiguos directivos. Era una directiva con momentos heroicos, porque alguna vez hemos tenido que recibir desagradablemente a los notarios en nuestra casa a reclamarnos personalmente deudas que habíamos contraído a título personal para poder ayudar al cacereño. Bueno, todas aquellas cosas se solventaron, pero tuve unos directivos que realmente fueron excepcionales. Unos abandonaron antes, otros siguieron más tiempo y otros, como Antonio Rodríguez, siguió impertérrito hasta el final. Yo a todos ellos, aunque solo haya dos aquí, les agradecí permanentemente su labor. Y yo creo que nada más, no sé si me he pasado ya de la hora y tal, pero ahí quedó la historia de esos 5 años y un mes intensísimos que vivimos en el club. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los 4 intervinientes, porque nos han hecho revivir épocas. Yo me acuerdo que también íbamos con Damián Arroyo, que no sé si te recuerdas. Damián Arroyo se quedó colgando de la visera, algo que falló y se quedó agarrado hasta que lo bajaron, ¿no? Bueno, pues entonces íbamos al fútbol en un Deportivo amarillo, y yo decía: Damián, por favor, no corra, que esto corre mucho. Dice: ¿qué va? Si esto es para que nos miren. O sea, el bandido. Bueno, pues íbamos allí y lo pasábamos muy bien. Todavía tengo algún compañero que mi hija se acuerda de cuando llevaba los bocadillos de chorizo y de jamón, ¿eh? ¿Te acuerdas? Porque éramos vecinos de las gradas, a Jiménez. Sí. Y Fragoso. Oh, a mi hija lo que más le gustaba del cacereño. Sí. Sí. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna puntualización, pero que sea breve, porque ya casi nos pasamos del tiempo. Pero bueno, alguna cosita si queréis aludir a lo que han dicho. Yo quería preguntar algo. Sí, 1 y 2. Perdón. Bueno, Antonio. Antonio quiere leer algo. Yo. Sí, a mí no me gusta hablar dando la espalda. Me gusta hablar. Date la vuelta. Pues danos la espalda a nosotros. Danos la espalda a nosotros, ya está. No pasa nada. Y es un poquito extenso, pero que hay que leerlo, ¿eh? Yo lo leo muy rápido. Bueno. Venga. Yo me llamo Antonio Rodríguez Jiménez. He estado 20 años de secretario general y tesorero del Cacereño Atlético, presidente y de todo. Soy el socio número 6 del Cacereño y accionista, para lo que todos me conocéis. Entonces yo voy a hacer, en fin, don Alfonso se ha referido a muchas cosas, pero claro, hay mucha gente que también ha trabajado en la... Voy a leer una. Me ha solicitado mi amigo Paco Mangú reflejar algunos detalles vividos de mí durante la larga trayectoria al servicio del deporte de base. Con motivo de su deseo, les escribo un libro, La historia del cacereño. Como creo que no se puede escribir una historia del cacereño sin tener en cuenta el Cacereño Atlético, que fui ya presidente también, unido durante muchos años al primer equipo para hacer una campaña histórica desde el club desde su comienzo. Década de los años 90, hoy 60, perdón, un puñado de ciudadanos del fútbol comenzaron la constitución del Atlético Cacereño, entre los que hubo unos directivos que destacan don Félix Peña, Antonio Rivero, Evaristo Chávez, Agustín Durán, Francisco Mangú padre, este señor, Francisco, Pepe Martín, Emilio Sánchez, Emilio Jaraí,
recuerdo que las reuniones de la Junta Directiva las teníamos que hacer en el bar Penalti, que hay algunos que a lo mejor no lo conocen, que Antonio Rivero tenía en la calle de Gabriel Iglán. Cuando inscribimos el club en la categoría de primera regional, nos reunimos en la sala antigua del deporte y allí continuamos nuestra junta directiva, ocupando la presidencia Pepe Martín, que era un funcionario de Iberdrola, que fue el primer presidente de esa etapa. Y por mi parte, la difícil tarea de secretario general, cargo que simultaneé posteriormente con el Club Deportivo Cacereño. El fundamento de este club era aglutinar a todos aquellos chicos partiendo del fútbol base, donde serviría su formación para militar en el futuro en el primer equipo de la ciudad, al Club Deportivo Cacereño. Su sueño como deportista. En el Cacereño Atlético han pasado en sus comienzos alevines, juveniles y amateur, todos los que en aquella época practicaban en Cáceres el deporte del fútbol base. Resume. Hay que destacar la tarea de Kiko Rodríguez, gran entusiasta. Hay que destacar la tarea de Kiko Rodríguez, gran entusiasta, que ha fallecido, el pobre, del fútbol base, rodeado de sus colaboradores desde donde destaca Francisco Mangú Canoro, el padre de este señor que está aquí. Canoro. Recuerdo los entrenamientos en la ciudad deportiva donde se encontraban más de un centenar de chicos, formando los mejores equipos de las diferentes categorías. Garrincha, Figueroa, Elías, Patri, Benito, Calín, Pedrito, Diego Moya, los hermanos Mangú, Cordobés, Hernández, Agustín y un etcétera muy grande. Jugadores que después se rodearon con el primer equipo por su coincidencia en ambas categorías, que bajó el Cacereño a región preferente. Y hubo unos partidos que jugó el Cacereño con el equipo este. Presidente de don Esteban Moretón. En el año 1972 fue concedida la medalla al mérito deportivo de la Federación Extremeña de Fútbol a propuesta de la Junta Directiva como presidente del Altera. Durante su mandato, aparte de llevar muchos años vinculado al Cacereño, de quien fue vicepresidente, consiguió alcanzar la primera división de baloncesto femenino. También en su mandato se alcanzó con el equipo militar en su primera regional. Y la creación de varios equipos de distintas categorías del fútbol base. En el año 1974, el Cacereño Atlético participó en el campeonato de regional preferente, coincidiendo con el Cacereño que descendió a la misma categoría. No sé si se acordará alguno de esto. Bueno. Uno de los logros fue la instalación de la sala de bingo, cuyos ingresos eran importantes de forma que dejamos de estar ligados económicamente de la ayuda del cacereño. Una de las etapas más importantes y bonitas de este club fue con su equipo femenino de baloncesto, de primera división, donde era una alegría ver lleno de entusiastas al baloncesto el pabellón municipal, bajo la supervisión directiva de Agustín Durán de la Montaña, Evaristo Chávez, Emilio Jaraíz, y la técnica a cargo de Bernardo Casco. En el año 1974 comencé a simultanear la secretaría general de ambos clubes. Don Esteban Moretón le sustituyó como presidente del Cacereño Atlético mi inolvidable Eduardo Chacón, que era miembro de la Junta Directiva de Alfonso Ganal. Y posteriormente me hice yo cargo del club como presidente y secretario general, y se nombró a Esteban Serrano, persona de gran aprecio por mí. Perdón, que me emociono. Perdón, de gran persona, de gran aprecio por mí, que fue un gran colaborador de todo el fútbol base como secretario del club cacereño. Y quería hacer una reflexión y recuerdo de mi paso por el Cacereño Atlético. Ahora comenzaremos con las diferentes etapas del Cacereño. Trataré de ir recordando y relatando algunas facetas de las distintas presidencias del club, de las que fui principalmente secretario general y tesorero, cargos muy legados a la presidencia, donde Ángel Sánchez
hasta Luis Alvarado un recorrido. Comenzó Ángel Sánchez las primeras gestiones para la construcción del Estadio Príncipe Felipe, misión que dejó en manos de su sustituto en la presidencia, Alfonso Canal. Que lo corte un poco, que tienen que cerrar esto. Tú. Terminaré lo antes posible, ¿eh? Pero esto te mando a tu domicilio una copia. Ya está, es que tienen que cerrar esto. Comenzó con Ángel Sánchez las primeras gestiones para la construcción del Estadio Príncipe Felipe, misión que dejó en manos de su sustituto en la presidencia, don Alfonso Canal. Entre los miembros de su amplia junta directiva hay que destacar a Jesús Viva, Juan Manuel y Santos López Pereira, Enrique Moreno de Acevedo, José Luis González Ulecia, Camilo y Eduardo Chacón, Agustín Ramos Rija, Asenjo, Juan Pérez de la Vaca, José Luis Rosado, Pablo Expósito, Antonio Rodríguez Reguera, Torres, José Luis Mandés, Nandi, los cuales muchos de ellos continuaron como directivos con Alfonso Canal. Ya la última. La presidencia de Ángel Sánchez, temporada 1974-75. Con Ángel Sánchez comencé a simultanear la secretaría general de ambos clubes, persona considerada por mí como un auténtico líder, con un carisma personal y concentración de masa. Todavía recuerdo las asambleas multitudinarias en los salones de la cafetería La Rosa, no sé si lo conocen, de La Rosa, en el salón de los residentes de estudiantes de la Caja de Ahorro, y sobre todo la madrugada que nos hacía pasar en la reunión de la Junta Directiva. Presidencia de don Alfonso Canal, aquí presente. Temporada 1976, 77, 78, 78, 79, 80, 81. Ángel Sánchez le sustituyó a Alfonso Canal, que fue un periodo amplio de mandato, con el que tuve el gran honor de ser su secretario general durante 5 años. Durante su etapa hay que destacar, partiendo, esto es importante, durante su etapa hay que destacar, partiendo de patrimonio cero, lo siguiente: nuevo estatuto del club adaptado a la nueva ley del deporte, construcción del Estadio Príncipe Felipe, que fue inaugurado en el año 1978, expediente de construcción del campo de la Meseta, creación de la sala del bingo, ascenso del equipo a segunda división, expediente y trámites necesarios de solicitud de la concesión de 30 millones de pesetas al Consejo Superior de Deporte para la construcción del estadio, conseguir el máximo número de socios, 4.500 aproximadamente, total todos los socios con su número de socios, socio fundador, haciendo un censo que no existía. Muy bien. Ya no. Bueno, Antonio, pues, ¿ya acaba? ¿Sí? Vale, pues estupendo. Bueno, pues vale el... Exacto. Que resulta de que después de don Alfonso Canal vinieron otros presidentes. Madre mía, pero qué año dice. Pues si te oyeran, madre mía de mi alma. Y la sala del bingo, ya decía la sala del bingo. La sala del bingo. Con el fin de amortizar los diferentes préstamos solicitados a la Caja de Ahorro para la construcción del estadio, se abre una sala de bingo en la cafetería Acuario, existiendo la problemática de que los ingresos servían principalmente para ir abonando los intereses de los préstamos. No se oye, Antonio. A rebajar las capitales, más aún, no poder desviar ninguna cantidad hacia la tesorería del club. Así llegamos a las gestiones realizadas ante la Caja de Ahorro para suscribir un documento de deuda por diferentes contextos que ascendía a 84.694.811 pesetas, y consiguiendo que la Caja no cobrara sus más intereses
de los préstamos concedidos y se acordaron amortizar las deudas con entregas de 25.926.550 pesos a base del 80% de los beneficios de la sociedad. Perdón, Antonio, es que no se te oye. Muchas gracias por la intervención. Bueno, pues... A ver, ¿alguna otra intervención más? ¿Qué rentable, qué ganancia? Porque hay veces que es complicado buscar a un presidente, pone dinero, tiene beneficios, ganan dinero ahí los presidentes. Yo no entiendo. Vamos a ver, el tema está en que las sociedades anónimas deportivas normalmente suelen estar gestionadas por un grupo inversor que, por las razones que sean, pues cuentan con un montante económico que quieren pues probar a ver si le va a repercutir beneficios. Lógicamente, lo que yo no admito es que gentes que van pensando en una empresa, en lo que es en definitiva una entidad deportiva, pues se preocupen más de las posibles ganancias que puedan tener que no de la proyección deportiva. Yo no acabo todavía de comprender cómo un señor de Salamanca puede venir a sentir un afecto por un equipo. Si tienes afecto al fútbol, hazlo con tu ciudad. Un señor de Zafra, exactamente igual. Una mexicana, exactamente igual, intentó invertir aquí. El señor de Chile intentó invertir aquí. Todo ello porque comprando el accionariado, compraban lo que era el patrimonio del club. Y el club tenía un patrimonio que, quiera o no, ahí estaba, un bingo que generaba dinero, que es lo que en definitiva les interesaba a ellos, poder sacar beneficios a nivel de empresa más que a nivel deportivo. Y luego los proyectos deportivos se quedaban prácticamente a mitad de camino. Y un campo de fútbol, y más que el campo de fútbol, lo que es toda la superficie que pertenece al club, por lo que explicaba Alfonso de la compra que se hizo en el Arenal de Jaraíz, con la subasta de aquellos terrenos para la construcción, solamente se hizo prácticamente el campo de fútbol, pero eso ya pasaba a propiedad del que se convertía en dueño. Entonces no me cuadran esos amores, pero en definitiva, a partir de entonces ha comenzado el club a sentir un aspecto de divorcio con la afición, porque antes la afición podía participar en lo que eran las decisiones que se tomaban en el club, y ahora, excepto los valientes que en su día apostaron, como el caso que nos ha referido Luis Arroyo, de las escasísimas 2 acciones, del 2% del accionariado, el 98% pertenece a lo que es el grupo empresarial que compra y vende el club, y así se han ido gestionando cuando han visto que en definitiva no era la inversión tan rentable como podían imaginar, en principio porque el club en principio ya no existe como tal, y por lo tanto, mediante una gestión que tuvo sus justificaciones diciéndose que no podía un club tener pues una fuente de ingresos gestionada por una sala de juegos, al final terminó el presidente Antonio Martínez Obla por desvincularlo del club, pasarlo a una sociedad que presidía él precisamente, y que en definitiva nos quedamos ya sin una de las 2 partes fundamentales. Ya solamente queda el tema del campo como propiedad del patrimonio que tiene el club, y el club sabemos que es el grupo inversor, en este caso concreto, el de Carlos Ordóñez, de Arriba Trans, que es el que lo ha comprado hace tan solo unos meses. Las cosas, lógicamente, hasta que no se pagan, no son suyas. Por lo tanto, ahora se ha efectuado el tema de la compra y venta del accionariado, pero en definitiva, hasta que no se sufrague todo lo que se ha pedido por ello, pues no va a ser propietario efectivo. Pero es que dentro de 5 años, las instalaciones que en su día fueron pensadas y además concedidas para que tuvieran uso exclusivo para la práctica deportiva, cabe la duda de lo que va a pasar. En definitiva, después de que pasen estos 50 años desde la construcción del campo, no sabemos si habrá una ley de urbanismo distinta, si habrá una recalificación de terrenos, y allí puede hacerse cualquier otra cosa que no sea exclusivamente para el uso del fútbol. Es algo... Puedo decirte que en la última semana me he enterado de que ya una parte de los terrenos ya están aceptados y regulados para que se puedan hacer otras cosas. Y es más, ¿cómo? Ya está el artículo 5, que era el que prohibía que no podía ser nada más que deportivo. No, uso preferentemente deportivo durante 50 años como mínimo. Sí. ¿Cómo? No, eso hasta dentro. El campo se inauguró en el 76, en el 77, por lo tanto hasta el 2026 todavía siguen rigiendo esas normas.
Entonces, solamente puedo decir eso, que la incógnita ahora mismo la tenemos en qué pasará con esos terrenos cuando se cumpla el plazo de adjudicación, si se prorrogará el tema para que se siga utilizando exclusivamente para uso deportivo, pero ya me consta, insisto, y de hecho también otra de las negociaciones que estaban ya prácticamente gestionadas era haber hecho una residencia de pensionistas en los terrenos que perteneciente al club. El propietario del club quería, al haberse regularizado, una nueva norma de ley del suelo. Es lo último. De todas que formas, debe ser complicado porque claro que sí. entra el plan general y esos terrenos están como deportivos. Habría que cambiar el plan general y bueno, la política lo permite todo, ¿no? Pero, sí, pero el plan deportivo solamente ha contemplado la creación del estadio. Lo demás eran terrenos también para lo mismo, pero no se ha hecho nada. Todos los 53.000 metros cuadrados tenían que estar destinados durante 50 años a actividad deportiva. Y solamente la parcela del campo es la que se ha hecho, lo demás no se ha hecho nada. Ya, pero digo que cualquier cosa que quiera construir allí tendrá que ser deportivo. ¿Vale? Bueno, una última intervención. Yo, perdón, más, gracias. Se oye, bueno, perdonad, quería decir que me hubiese gustado muchísimo que Antonio Rodríguez hubiera terminado lo que tenía que decir, porque si hemos venido hoy aquí a escuchar y a recordar la creación del Club Polideportivo Cacereño hasta el día de hoy, pues hemos visto por las vicisitudes que se ha pasado, hemos visto por la exposición de todos ustedes de que ha habido unos altos y bajos terribles. Pero, objetivo, a mi entender, he puesto en mi época que estuve en la directiva lo que supe y lo que pude, pero la satisfacción no me ha llegado, porque el objetivo era que el Club Polideportivo Cacereño tuviese una propiedad como no viene en muchos sitios de España. Un campo, un club, todo. Y como ustedes saben, iban otros proyectos ahí, porque había terrenos y lo hay suficiente. Entonces, mi dolor, y yo a decir en qué consiste mi dolor, porque gracias a Dios no me duele nada físicamente, mi dolor es que yo no voy al fútbol ya, porque a mí no me parece ético, a mí no me parece honrado de haber trabajado por el club y por Cáceres, y que hemos trabajado todos los que estaban aquí, para que ahora no sea nada de Cáceres y esté en manos de una persona que, como decía, no sé si era Canal o Mangú, ¿qué le duele a un señor de Salamanca o de Zafra o de donde sea, con todos los respetos, qué le duele al cacereño? No duele nada. Lo que quiere es que no le duela su bolsillo, pero no el sentimiento del club cacereño. De todas formas, Luis, pero tienes que entender conmigo que cuando el club se reconvierte en sociedad anónima deportiva, salen a la venta unas acciones y absolutamente nadie compra, excepto 8 o 10 personas, y ni siquiera el ayuntamiento, que en todas las ciudades tienen estadio municipal, no compró ni una sola acción. Por favor. Y eso es lamentable. Y el tejido empresarial de Cáceres, que podía haber tenido la posibilidad de hacerse con las acciones y no dejárselas a otros, se quedaron callados. Por favor te lo digo. Hasta ahora somos amigos y seremos. Anda, coño, ¿qué tiene que ver lo...? No, sí. Cuando quieras eso lo discutimos a solas tú y yo. Así que no vengas con esas historias, porque esas historias hay que matizarlas. No vengas a discutir, a afear, a reprochar, a nada, sino a exponer que tengo ganas de volver ahí al fútbol, pero cuando sea del Cáceres, del cacereño, de los cacereños y de Cáceres. Y entonces eso es lo que quería pedir, nada más, que se hagan las gestiones suficientes a través de las instituciones políticas o como sea, a ver si conseguimos de que
eso pase a ser propiedad municipal para uso del cacereño y de otros eventos. Bueno, ha quedado claro. Eso es mi idea. Ha quedado Lo otro ha pasado. muy bien. De acuerdo. ¿Querías intervenir? Quería felicitar a los ponentes, que han estado estupendamente, y recordar a una persona que ha hecho muchísimo porque como no puede ser de otra manera, también lo ha hecho por el cacereño y peleó, y Alfonso es testigo, que es Juan Serrano Bacal. Muy bien. Y pido un aplauso para él. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora nuestro presidente va a hacer entrega de un pequeño obsequio a los ponentes, pues para que recuerden este día y para agradecer pues todo lo que nos han expuesto. Ha sido una vivencia, como han dicho ellos, esto es corto, pero tampoco podemos hacerlo más largo. Lo mismo hasta repetimos en otro foro, ¿no? Muy brevemente, yo me voy contento porque hemos hablado del cacereño y he visto pasión hablando del cacereño y he visto querer para Cáceres el cacereño, no para otros sitios. Les doy las gracias a ustedes por haber acudido. Hemos hecho un homenaje humilde, pequeño, pero de un club que en años por lo menos es grande y en recuerdos también. Yo comentaba antes mi viaje desde Salamanca, donde hacía la carrera, para ver el partido de los 7 magníficos y cómo se partía el pecho Tate contra Baila, un señor de la cultural leonesa que jugaba como destartalado, pero era fenomenal, lo trajo loco aquella tarde. Muchos recuerdos del cacereño. Digo que el objetivo creo que se ha cumplido, hemos hecho un homenaje, yo les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado. También agradezco a los amigos de la mesa, todos son amigos míos, y cuando les dije de hacer esto, no hubo que repetirlo, enseguida dijeron, adelante, vamos a hacerlo. El moderador ya dijo cuáles son los fines de nuestra asociación. Nuestra asociación es cultural y el deporte es cultura, así es que también hablar del deporte y hablar de la muralla de Cáceres y hablar de muchas más cosas. Y hablar de los pocos niños que nacen en Extremadura, que también es necesario que nazcan más. Porque un pueblo en el que no hay nacimientos es un pueblo que se acaba. No hay fútbol. Claro, tampoco hay fútbol. Entonces, con la humildad que tiene nuestra asociación, porque somos pocos y además económicamente no tenemos ayuda de nadie, nada más que los socios, como debería ser en el cacereño, pues hemos tenido un detallito para que los que nos han acompañado esta tarde se acuerden del centenario del cacereño. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti. Bueno, aunque en la sala hemos sido pocos, os recuerdo que va a tener mucha difusión porque se puede ver a todos los que conozcáis aficionados al fútbol, pues recomendarles que lo vean en las redes sociales, en Sentir Cáceres, Sentir Cáceres. No hace falta apuntarlo, ¿no? Bueno, es un abrazo a todos, os imagináis cómo es.